Hola, me pidieron que hiciera un video con una materia que es de química que se refiere a estequiometría. No sé si has visto algún problema que es como este, donde te aparece una ecuación estequiométrica y hay que realizar el balance y responder cuántos moles de CO2 o cuántos de C3H8 se forman, si es que se producen tanto. Bueno, esa es la idea de tratar de ayudarte en entender esta materia que a veces pareciera ser un poco complicada, pero no es tanto. Pero antes de entrar de lleno a resolver este tipo de ecuaciones, debo adentrarte un poco para que entiendas dónde se aplica esto. Y lo voy a aplicar con algo bien práctico de hoy en día. Para eso me voy a apoyar en esta imagen. ¿Qué es una ecuación de estequiometría? ¿No es cierto que tú sabrás que de repente tú quieres formar el alcohol gel y el alcohol gel está formado por tres productos básicos, que es alcohol, glicerina y agua. Y están en una cierta cantidad, pues no es llegar y colocar cualquier ml entre ellos. Y esa cantidad está más o menos, esto yo lo busqué y dice que más o menos debe ser en esta proporción si es que uno quisiera formar toda esta cantidad de ml. Si yo junto los ml, tendría que sumar los 250 más los 75 más los 75. Pero fíjese que aquí hay una proporción. Tiene que ser más de alcohol y la misma cantidad de ml de tanto de glicerina como de agua. Si yo quiero saber, y si yo quisiera formar, porque si yo sumo aquí 250, sumo 250 más los 75 más los 75, eso me dan 400 ml. Esto me da 400 ml. Pero imagínense que ustedes no quieren formar 400 ml, ustedes quieren formar más, ustedes quieren hacer, no sé, 5 litros, 8 litros o menos. Quieren hacer un frasquito chico de 100 ml nomás, no más que eso. Entonces, para eso, yo utilizo mejor una proporción entre las cantidades que están ahí. ¿Y qué es lo que hago? Voy a dividir el 250, que es del alcohol, el 250 lo voy a dividir por el más chico de todo esto, en este caso es 75. Que el más chico sea como la base, de ahí voy a partir. Si yo divido esa cantidad, me da 3,33. Es decir, la cantidad de alcohol es tres veces, más o menos tres veces, la cantidad de los otros dos, ya sea de agua o de glicerina. Entonces, yo diría que para producir, para producir una cantidad X, da lo mismo, una cantidad de alcohol gel, una cantidad de alcohol gel, yo necesito tres partes de alcohol, lo voy a llamar así, alcohol, con una parte de glicerina. La glicerina es como una cosa así como gelatinosa, ¿ya? Más una cantidad de agua, llamémosla W, de water, ¿ya? Una cantidad de agua. Entonces, tengo tres partes de alcohol, una parte de glicerina y una parte de water, de agua. Eso me debería producir una parte de alcohol gel. Fíjese que dije partes, porque con esto me indica que cualquier cantidad, ¿ya? Es decir, si tuviese yo, por ejemplo, eh, si tuviese aquí, no sé, de agua, un litro de agua, entonces necesitaría un litro de agua, un litro de agua, un litro de agua, un litro más o menos un litro de agua, un litro de glicerina y 3 litros de alcohol. ¿Ya? Con eso yo produciría 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Produciría 6 litros. 6 litros de alcohol gel. De alcohol gel. 6 litros de alcohol gel. ¿Ya? Porque tendría esa cantidad. ¿Ya? Más o menos, a grosso modo, más o menos eso es lo que se hace con la estequiometría. Es decir, cuáles son las partes, las proporciones que se deben utilizar para conseguir lo que yo quiero. ¿Ya? Entonces, en base a eso, nos vamos a realizar algunos problemas. Ya vimos que hay una ecuación
como esta que está aquí. Y lo primero que tú tienes que fijarte en una ecuación es saber si realmente está balanceada, ¿ya? Y para eso debo ver que tanto lo que está en la parte de los reactantes, que es esta, que son los reactantes, está bien tal cual como la parte de los productos, ¿ya? Entonces me tengo que fijar eh, si están totalmente equilibrados. Y empiezo a contar. Y digo, a ver, aquí tengo dos oxígenos y allá y en el otro lado tengo dos y uno, tengo tres. Ah, ya. Entonces tú empiezas a hacer un juego de colocar números aquí, números acá, números aquí, números acá, números acá. ¿Ya? Y empiezas a encontrar cuál es la relación de los números para que te dé finalmente la relación para que esté equilibrado. Eso no lo voy a explicar ahora, lo voy a explicar en otro video aparte. Aquí vamos a dar por hecho que tú ya dominas eso. Entonces te voy a colocar los números que corresponden después de equilibrar esto y resulta que los números que corresponden son S y S y este. Allí. Allí quedó la ecuación totalmente equilibrada. Serían entonces tendrías 1 mol de C3H8, 5 moles de O2, 3 moles de CO2 y 4 moles de agua. ¿Cómo se lee esto? Se lee que cuando reaccionan 1 mol de C3H8 con 5 moles de O2, estos me producen 3 moles de CO2 y 4 moles de agua. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo, nada más. ¿Ya? Otro concepto aquí es saber quiénes son los que producen. Estos son los que producen. El C3H8 y el O2. ¿Qué es lo que producen? Producen CO2 y producen agua. Otra forma de decirlo también. ¿Quiénes son los que reaccionan? Los que reaccionan son el C3H8 y el O2. ¿Ya? Y ellos reaccionan para producir productos que son estos. ¿Ya? Recuerda, reactantes y productos. ¿Ya? Entonces vamos a borrar nuevamente esto y vamos a dejar esa parte. Ya. Eso es lo primero entonces que tenés que saber. Cuando te den una ecuación, asegurarte de que está balanceada. Muchas veces están balanceadas, pero otras veces no, y tú tienes que asegurarte. Aquí ahora ya está balanceada esta ecuación. ¿A qué me refiero con balanceada? Que si yo cuento aquí, por ejemplo, ¿cuántos carbonos tengo al lado izquierdo de los reactantes? Tengo 3 carbonos, que ahí está el 3, porque 1 por 3 serían 3. Del otro lado tengo 3, ahí están 3, y no hay más. Voy con los hidrógenos, tengo 8 hidrógenos. Voy del otro lado, tengo 4 por 2, 8 hidrógenos. Del lado izquierdo nuevamente, 5 por 2, tengo 10 oxígenos. Y de este lado tengo 3 por 2, que serían 6, más 4 por 1, 4, 6, 4, 10. Tengo los 10. 10 a ambos lados. Entonces, eso es para corroborar que está balanceada. Una vez que tú ya tienes todo eso balanceado, entonces lo que viene ahora es lo siguiente. La pregunta, te preguntan, ¿cuántos moles de CO2 se obtienen si se utilizan 2 moles de C3H8? Entonces, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Cuando te hagan esa pregunta, tú escribe lo que está allí y te dice, y vas a hacer una relación, una regla de 3 simples. Me preguntan, ¿cuántos moles de CO2 se obtienen si se utilizan 2 moles de C3H8? 2 moles de C3H8. ¿Ya? O al revés, si quieres dejarlo, en realidad debe ser de mejor forma al revés. Pues. Si tengo 2 moles de C3H8, me van a producir ¿cuántos moles de CO2? ¿Ya? Así, en sentido estricto, así. Pero da lo mismo la relación. Eso es lo que dice la pregunta. Esto que escribí aquí yo, todo esto es lo que dice la pregunta. La pregunta dice, ¿cuántos moles de CO2, ¿cuántos moles de CO2
se obtienen si se utilizan 2 moles de C3H8. Ahí está escrito. Entonces, una vez que tú escribas lo que te dice la pregunta, ahora escribe lo que te dice la ecuación, ¿ya? Lo que te dice la ecuación. Y la ecuación te dice que, en el mismo orden, ¿cuántos moles de C3H8 hay? Uno, me dice. Entonces yo escribo 1 mol de C3H8 me forma, ¿cuántos moles de CO2? CO2, 3 moles de CO2. 3 moles de CO2. ¿Ya? Eso es la ecuación que uno tiene que formar. Con esa relación yo puedo saber cuál es el valor de X. Entonces, el valor de X, esta X, que es la cantidad que ando buscando, que son los cuantos moles, eso. Entonces yo digo que X, saco esa relación, y eso me da 3 por 2, 3 por 2 dividido por 1. Y eso me da 6 moles. Y ahí encontré los 6 moles de CO2. ¿Ya? Ahí encontré lo que andaba buscando. Fíjate que me preguntaban por moles y yo lo relacioné con la ecuación que también está en moles. 1 mol, 5 mol, 3 mol, 4 mol. ¿Ya? Listo. Después me viene esta otra pregunta que dice, ¿cuántos gramos de CO2 se obtienen si se utilizan 2 moles de C3H8? ¿Ya? Entonces, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Escribe nuevamente esto y dice, ¿cuántos gramos de CO2 se obtienen si se utilizan 2 moles de C3H8? ¿Ya? ¿Qué es lo que yo sé? Yo lo único que puedo comparar es siempre con la ecuación. ¿Qué es lo que sé de los CO2? De los CO2. Voy a la ecuación de CO2. Que tengo 3 moles de CO2. Que 3 moles de CO2 se producen con ¿cuántos de C3H8? C3H8. 1 mol. Con 1 mol de C3H8. Ahí tengo mi ecuación. Pero fíjate que esta ecuación es muy distinta a la anterior, donde en la anterior, en esta, todo está mol, 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 mol. Ya, resulta que acá no. Resulta que aquí en esta ecuación yo tengo mol, mol, que lo saqué de la ecuación, pero la pregunta me relaciona gramos y mol. Entonces, como me están preguntando esto de gramo, ¿ya? Una forma de hacerlo, ¿ya? Una forma de hacerlo es dejar en las mismas unidades, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a escribir es traspasar este valor a otra relación. Déjame colocar